se nos ha enseñado mal acerca de la muerte. Dios dice esto en su palabra. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Eclesiastés 7:2. ¿Por qué dijo algo así? Una cosa que todos tenemos seguro en la vida es la muerte. Si Jesús no se revela en la historia humana como el Verbo hecho carne, la muerte quedaría como vencedora. Pero aun cuando Jesús se presentó a nosotros los seres humanos, la muerte, como tal, también fue revelada. Porque para nosotros, la muerte tiene que ser cambiada, vencida, derrotada. Así que tenemos el conocimiento seguro de que la muerte es real. Pero el problema es que nosotros, los cristianos, no conocemos lo que significa morir. Muchos llegamos a pensar que morir es resistir al pecado. Pensamos y decimos, me estoy muriendo a mí mismo o negándome a mí mismo, asumiendo que morir significa no cuidarse a sí mismo, porque todo es vanidad. Pensar y concluir que ese pensamiento está correcto es creer en una mentira, pues en términos bíblicos, morir a uno mismo no significa eso. Asumir o creer ese pensamiento es absolutamente una falsa doctrina. Es como decir, bueno, yo no voy a decir más malas palabras porque me estoy muriendo a mí mismo. Si tienes que restringirte a ti mismo para no decir malas palabras, entonces ya lo has dicho en tu corazón. Porque alguien quien es librado de maldecir, no piensa en maldecir. Si tienes que taparte la boca para no decir algo, significa que sigues diciendo las malas palabras en tu corazón. Para a Dios lo que hacemos en el corazón es tan malo como decirlo o expresarlo con tu boca. El problema de morir al pecado y no permanecer muertos en el pecado lo resolvió Jesús, nuestro precioso Señor, muriendo en la cruz. Como dice el texto, triunfando sobre ellos en la cruz, Colosenses 2:15, venciendo la muerte y al pecado. Además de Jesús triunfar en la cruz, su ofrenda por nosotros resolvió el problema de la ira de Dios por el pecado, así que, Dios ya no está enojado contigo. Solo está locamente enamorado de ti y no hay nada que pueda separarte de Él. El problema es que todavía estás luchando contra el pecado, porque no sabes cómo curar el pecado. No entiendes el remedio que Dios ha establecido para que verdaderamente seas libre. Así que el término, morir a ti mismo, se te ha enseñado mal o has asumido el remedio incorrecto. El apóstol Pablo dijo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Lo que él está diciendo es que todos los días me aseguro de que estoy muerto. Entienda que es en este mismo capítulo 5 donde Pablo describe las obras de la carne en los versos 19 al 21. En el verso 24, Pablo no está diciendo, todos los días estoy tratando de morir. Pablo está diciendo, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La palabra crucificado está escrita en pasado. Él está diciendo que todos los días me crucifican, estoy muerto, estoy clavado en la cruz, con mi carne, mi cuerpo, mis pasiones y mis deseos. Él no está diciendo que mientras estoy allí, todavía estoy tuiteando, todavía estoy viendo Facebook. Tampoco no está diciendo, déjame tomar un break de la cruz. Pablo está diciendo, no estoy de vacaciones en esto, estoy crucificado, estoy muerto, cada día. ¿Acaso el que está muerto, se queda muerto, solo cuando quiere y le conviene? Pues no, porque está muerto. La razón por la cual hemos malinterpretado el concepto de la muerte es que, desde el principio de nuestra salvación, nos enseñaron o entendimos de forma incorrecta. Es como si en este momento preguntásemos, ¿cuántos le han dado su vida a Cristo? Muchos levantarían su mano para que, religiosamente, quedemos bien.
Pero nuevamente, desde el principio de tu salvación, nos enseñaron el camino equivocado o entendimos incorrectamente lo que el concepto de la muerte es. La realidad es que ninguno de nosotros ha entregado su vida a Cristo, sino que Él entregó su vida por todos nosotros. Todos los seres humanos, sin Cristo, no tenemos vida, estamos muertos en el pecado. ¿Cómo le podemos dar a Dios lo que es inútil, lo que está corrompido? Desde el comienzo, desde nuestro propio punto de partida, ya estamos equivocados. Si ahora tengo vida, lo es porque Cristo permitió que la muerte tocara su cuerpo en la cruz. Como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 20. Y esa vida de Cristo, que venció la muerte y el pecado, Él la ha compartido como su victoria con cada uno de nosotros, los que estamos crucificados juntamente con Él. La salvación no es que le dimos nuestra vida a Cristo, sino que Él entregó su vida por nosotros, para así hacernos copartícipes de su vida. Dios no acepta nuestro sacrificio de morir a nosotros mismos. Dios acepta y recibe la ofrenda de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debemos recordar que Dios no acepta un sacrificio que Él no haya provisto. Tal como hizo con Abraham y su hijo, Dios provee su sacrificio. La razón por la cual Dios permitió por un tiempo el sacrificio de unas ofrendas fue basado absolutamente en la promesa de su ofrenda. La única ofrenda de sacrificio por el pecado que cuenta delante de Dios es la de Cristo. La ofrenda que Dios buscaba es la ofrenda de la vida del ser humano. Pero, como todos somos absolutamente corrompidos, ninguno es adecuado. Entonces, ¿cómo puede el ser humano apaciguar la ira de Dios por el pecado? Dios resuelve nuestro problema cuando Él mismo dice: me convertiré en un humano y representaré a la raza humana y lograré que, desde la misma raza humana, pueda presentarme a mí mismo como una ofrenda aceptable, y al aceptarme a mí mismo, estoy aceptando a toda la raza humana. Porque la ira de Dios por el pecado, o la solución a ese problema de todos los seres humanos, la ira, solo puede ser apaciguada por lo que Él provee o ya ha provisto. Juan 3, 16 a 17. El concepto de la salvación, el cuadro de la salvación, en realidad ha limitado nuestro crecimiento en Dios. Porque desde el principio estamos haciendo o dando el paso número 10, en vez de haber comenzado por el paso número 1. Porque solo creemos y pensamos que la salvación significa solamente entregar tu vida a Dios. Pensamos solamente en fijarnos en la salida, el beneficio. Pero no miramos las implicaciones, los detalles que están requeridos para poder alcanzar lo que Dios quiere ofrecer para todo ser humano. Miremos bien detalladamente qué dice Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, 5. Notemos bien que aquí hay un intercambio. Muchos oran para que el Espíritu Santo venga a ellos, pero no piden que ellos mismos vengan al Espíritu. Así que esto implica que no es un camino de una sola vía, Él está diciendo que es una determinación de entrega, por eso es que Él está hablando de un intercambio. De cambiar nuestra realidad, entregar la muerte en el pecado que tenemos, de manera espiritual y física, de rendirnos ante el dador de la vida. Aquí Jesús está implicando que no es asunto de ser dos entes separados. Esto es lo que muchos de nosotros hemos querido entender, para hacernos este asunto de ser cristianos de una manera fácil, acomodada. Pero, la realidad es que así no funciona, no es funcional, es fútil, es trivial, es infructífera. Fijémonos que dice Jesús: el que permanece en mí,
y yo en Él. Note que Jesús está diciendo claramente que nosotros entremos a Él y permanezcamos en Él. Es que, jamás puede haber espacio para que haya una separación entre Él y nosotros. Si vas a creer, si vas a aceptar el llamado de Jesús para convertirte en uno, no de Él hacia ti, sino de tú hacia Él. ¿Estarás hoy entendiendo esto? ¿Estarás dispuesto a ser valiente, a rendirte, a creerle, a verdaderamente aceptarle su invitación? Nuevamente, si lo hacemos, podremos decir como dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Esto implica seriamente que no pretendemos, dar espacio en ningún momento para separarnos de Él. Ahora, muchos nos detenemos en el camino cuando vemos esto de entregarnos o rendirnos totalmente a Jesús. Pues creemos que queremos seguir viviendo por nosotros mismos. La realidad es que no vivimos, nunca hemos vivido. Ese es el engaño del pecado, hacernos creer que estar en el pecado es vivir. Pero la realidad es otra, estar en el pecado es estar y permanecer muertos para con Dios en el pecado. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Quizás hoy has logrado ver y entender por qué hemos tenido tantos dolores de cabeza tratando de caminar esto de ser cristianos, acomodando las cosas a nuestra manera. Por eso Dios quiere que hoy entiendas bien lo que verdaderamente Jesús está diciendo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. La buena noticia es que hoy Dios nos trae a Él para hacernos entender. Hoy es momento de ser sinceros y reconciliarnos con Él. Reconocer que Él vino a nosotros, pero muchos de nosotros todavía no hemos venido a Él. Esa es la buena noticia de Dios para todos hoy. Él nos está llamando, con sus brazos abiertos, para invitarnos. Si no entramos dentro de Él, no produciremos su fruto, no se manifestará su resultado, no habrá cambio, continuaremos siendo olivo silvestre, sin frutos, inservibles, muertos. La única forma y manera de que Él haga que en nosotros Dios produzca mucho fruto es que nosotros completemos la parte que nos corresponde en ese intercambio que Jesús ofrece. Ahora, veamos otro ejemplo. A muchos se nos ha enseñado, o hemos entendido por nosotros mismos, que en este verso de Apocalipsis Jesús está llamando y tocando nuestra puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Pero en realidad, miremos ese verso dentro del contexto de Juan 15, cuando Jesús nos llama para que entremos a Él. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Juan 10:9. ¡Qué tremenda buena noticia! Ahora, en estas palabras de invitación que Jesús nos está haciendo, hay más cosas implícitas. Cuando Jesús resucitó, le dijo esto a María Magdalena, cuando se le apareció después de haber resucitado. En el pasaje de Juan 20, versos 11 al 18, tiene unos detalles muy importantes. Veamos el primero de estos en el verso 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Nosotros no podemos quedarnos mirando y llorando fuera del sepulcro de Cristo. Luego continúa diciendo el verso 11. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ahora, todo cambió cuando ella tomó la decisión de mirar dentro del sepulcro.
Entonces miremos bien lo que Jesús le dijo en el verso 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, 17. Cuando nosotros entramos en Él, Jesús nos hace copartícipes de entrar en el Padre, su Dios, nuestro Dios. Debemos entender bien las implicaciones de esto. Si fue necesario que Jesús muriera para que ese evento sucediera, ahora podemos entender más claramente lo que Pablo dijo, lo que verdaderamente significa morir a sí mismo en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En las palabras de Pablo está implicado lo que verdaderamente él está diciendo, la persona que ustedes están viendo hoy en mí, no soy yo, Pablo, pues soy Jesús, quien ahora vive en mí. Estas son las implicaciones verdaderas de lo que Jesús nos está diciendo en su palabra. Es que dejemos de estar controlando las cosas de nuestra vida, tratando de acomodarlas a nuestra manera, la realidad es que eso no funciona, es inútil, es muerto. Ningún muerto puede darle vida a otros que también están muertos. Tenemos que ser la manifestación del Dios invisible, en y a través de este cuerpo visible a otros. Pero para que sea Jesús, el que vive en nosotros, tenemos que entrarnos en Él, tenemos que estar juntamente crucificados en Él, tenemos que dejar que Él viva en nosotros, de manera visible a todos. Y que sea Él quien produzca mucho fruto, en Él, quien es la vid verdadera. Así que, para que mueras en Cristo, primero debes entender dónde realmente estás. Lo que hemos estado tratando de matar, la carne, nuestros pecados, esa naturaleza de impulsos pecaminosos, es algo que en realidad ya está muerto. Ahora, no podemos continuar tratando de resucitar en el mundo físico, en lugar de morir al mundo físico, a lo terrenal, a lo que ya está muerto, a la carne y sus deseos. Tenemos que morir al mundo físico, que está contaminado de forma corruptible, si queremos resucitar en el mundo espiritual, de forma incorruptible. Hagamos una mirada más profunda de esto a través de unos versos del Antiguo Testamento en Éxodo 33 y Números 12. En el capítulo 33 del libro de Éxodo, miremos lo que está escrito en los versos 18 al 20. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Éxodo 33, 18 a 20. Moisés quería que Dios le mostrara su gloria. Pero, Dios le responde en el verso 20, no me verá hombre, y vivirá. Nuevamente aquí queda absolutamente implícito que es necesario estar dispuesto a morir como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora miremos lo que Dios nos dice a través del pasaje de Números capítulo 12, versos 7 y 8. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Números 12, 7 a 8. De primeras vimos en Éxodo, que Dios mismo dice, que nadie le puede ver y continuar viviendo. Pero, en Números 12, Dios le está diciendo a Aarón y a su hermana María, que él habla con Moisés, cara a cara. Nos tenemos que preguntar, ¿qué está pasando aquí? Para que Moisés pudiera llegar a ese nivel, de hablar, cara a cara, con Dios, tenía que adentrarse, dentro de la peña, tenía que morir, en la peña. Si es posible hacer lo que Él nos está pidiendo.
Todos los que hemos leído la palabra hemos visto quién fue Moisés antes de adentrarse en la peña y quién fue el que salió con su rostro transformado después del evento. De tener la experiencia de haber nacido de nuevo, de haber sido transformado por Dios. No de palabras, sino de hechos que nadie podía negar. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Éxodo 34, 35. Creo que aquí podemos ver lo que esto verdaderamente significa. Muchos de nosotros tenemos miedo por la parte que él dijo, si me ves, morirás. Pero, eso es lo que nosotros hemos mal entendido de lo que realmente él dijo. Lo que él quiso decir es lo que está implicado: si me encuentras y te adentras en mí, tu vida física se acaba, tu muerte espiritual, por causa del pecado, finaliza. Ahora veamos más de cerca este verso de Marcos capítulo 12. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Marcos 12, 27. Dios no es Dios de muertos, ¿qué implica esto? Si estamos y permanecemos muertos en nuestros delitos y pecados, Él no puede ser nuestro Dios, no podemos tener una relación viva con Él. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios es quien produce vida, como puedes verlo y morir en Él. Definitivamente, Dios es el Dios que produce vida. Ahora, si Dios es vida, y tú vienes a Él y conoces la vida, entonces ¿cómo es que piensas, asumes y te aterrorizas a ti mismo, creyendo que, si vienes a Él, vas a morir? Creyendo que Él te va a matar. Aunque la realidad es que Dios no va a matar algo que ya está muerto. Ahora bien, Dios no está dentro, ni sujeto al mundo natural, pues Él es eterno, por lo que cualquier cosa que no lleve en sí el ADN de la eternidad, cesará de existir. Por eso la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Si Dios lleva la eternidad dentro de sí, y la palabra es Cristo, está implicando que la palabra, el Verbo, que se hizo carne, es eterno, por eso dice, mis palabras. Pues, entonces no está hablando de las Escrituras, Él está hablando de la palabra, el Verbo, que significa la evidencia de que Cristo se hizo carne. Así que cuando Él dijo, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, queda implicado que, al verle a Él, al adentrarnos en Él, no morimos, sino todo lo contrario, pasamos de muerte a vida. Dios no hace que muera algo que ya está muerto, sino todo lo contrario, Él da vida a lo que estaba ya muerto. Él es la manifestación visible de la misma vida eterna. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2, 1. Ahora, por nosotros mismos y por el mismo enemigo, hemos sido entrampados en esta mentira, diciéndonos, no te metas en Dios, porque vas a morirte. Te va a matar, pero la realidad es que el enemigo y tu naturaleza de impulsos pecaminosos te quieren mantener preso, en su esclavitud. Pero, Dios quiere que veas claramente lo que la palabra dice y hagas una decisión. Ahora, esto implica que el enemigo hará la prueba para saber si verdaderamente has muerto, crucificado juntamente con Cristo. El enemigo, la muerte y la carne, con sus impulsos pecaminosos, pueden saber si nosotros nos estamos haciendo pasar por muertos. Esto es que, ha de llegar el momento donde seremos probados para ver si reaccionamos. Pues todos sabemos que los que verdaderamente están muertos ya no reaccionan. Si el asunto de morir lo hacemos de apariencias, ellos dirán, este se hace el muerto, y te reclamarán con todo su derecho ante Dios. Pues si no morimos, para ser resucitados espiritualmente por Él, no somos de Él, Dios no es Dios de muertos.
Es necesario estar verdaderamente crucificado, con todos los deleites y deseos de la carne, en Cristo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente, se admiraba de su doctrina. Mateo 22, 31 a 33. La reacción de la gente, que se admiraba de su doctrina, indicaba la reacción de todos aquellos que pensaban que adentrarse en Dios representaba que morirían. Pero en realidad ocurrió algo mayor que eso a todos los que creyeron y entraron en Él. Ocurrió que lo que murió en ellos es lo que los estaba matando. Es decir, el cáncer murió, la limitación murió, la frustración murió, la pobreza murió, la confusión murió, la depresión murió, lo que te robó tus destinos murió. Porque cuando viene Dios, se posiciona en su puerta, para él mismo llamarte, viene a satisfacer y manifestar su eternidad, su vida. Es cuando la muerte y todo aquello que nos esclaviza a ella, tiene que irse. Dios hace posible el cambio. Miremos otros versos. Primero este que se encuentra en Génesis. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Génesis 32, 30. Este pasaje de Génesis 32 nos habla del momento cuando Dios cambió el nombre de Jacob por Israel. Y en el verso 30, él mismo proclama, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Esto es glorioso. Jacob dijo, fue librada mi alma. Implica que ya no era más esclavo de la muerte, porque Dios hizo posible el cambio. Hoy es un buen día para morir, es un buen día para que veas y aceptes la fórmula de Dios. El morir que Dios está hablando no es hacerte daño, es verlo a Él, es cambiar de muerte a vida. Segundo, miremos este verso que se encuentra en Deuteronomio, reforzado con lo que dice en Juan capítulo 11. Y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Deuteronomio 5, 24. Ellos proclamaron, nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, pero ellos mismos anunciaron ahora ser testigos evidentes. De las promesas de Dios, hemos visto, hemos oído la voz y lo hemos conocido que cualquiera que habla con Dios y lo ve, en realidad no muere, sino vive. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Tercero, miremos el verso de Jueces como el ángel de Jehová le habló a Gedeón. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Jueces 6, 23. Dios se acercó y le habló a Gedeón, y él entró en pánico, pero Jehová mismo le dio paz y vida. Dios le dijo, no morirás, pues Gedeón ya estaba muerto de pánico, además de estar muerto en sus delitos y pecados. Cuarto, miremos la profundidad de estos versos en Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16, 21 a 23. En estas palabras de Jesús, se resalta el problema de no poner la mira en las cosas de Dios. Satanás ya está muerto, no tiene futuro, y según su propio futuro él no puede recibir la vida.
Además, Satanás no quiere que nadie reciba vida por creerle a Dios. Pero, ¿a quién has de creer? Es necesario que hoy conozcas y le creas a Dios, para que cambies de muerte a vida. No te quedes atrapado en la muerte, en el engaño, adéntrate en la vida, y las cosas cambiarán totalmente. Quinto, miremos estas palabras de Isaías, que ya se explican por sí solas. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6, 5. De forma general, otros ejemplos adicionales. Los padres de Juan el Bautista, de un vientre muerto a vida. Al igual que Abraham y Sara, Menúe y su esposa, los padres de Sansón, los padres del profeta Samuel, y muchos ejemplos a través de las Escrituras y de otros que han testificado. Como Dios les dio vida. ¿A quién has de creer? Finalmente, veamos estas palabras narradas en Jueces. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Menúe ni a su mujer. Entonces conoció Menúe que era el ángel de Jehová. Y dijo Menúe a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Jueces 13, 21 a 23. Dios no quiere matarnos, pues para Él ya estamos muertos en el pecado. Él quiere que le recibamos, como el dador de la vida. Quiere que entendamos que ya Él ha aceptado y recibido el sacrificio, la ofrenda, del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora, lo que Dios está activamente haciendo es, llamando a la puerta, que es Cristo, para que nosotros los seres humanos entremos en Él, entreguemos nuestra muerte y recibamos su vida abundante. ¿Qué Dios te ofrece hoy? En el Evangelio de Jesús, que fue narrado por Juan, se nos compartió esto. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Juan 4, 10 a 11. Muchas veces nosotros por falta de fe, y por no entender los asuntos de Dios, nos atrevemos a cuestionarle. Pero, nos pasa como a esta mujer samaritana, nos fijamos y proyectamos en Dios nuestras limitaciones humanas. Ella le dijo a Jesús, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. Siendo nosotros, los que en realidad no tenemos cómo ni con qué. No podemos resolver el gran problema de muerte espiritual que todos humanamente tenemos. Es por eso, por lo cual Dios nos proclama hoy. Porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1, 37.